Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación, le damos la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote sobre este tema que nuevamente sale a la luz pública. Verónica Zarauz nuevamente vuelve a arremeter en contra de la fiscal Lady Diana Salazar y en esta ocasión dice que fue para manipular las elecciones de 2023 que habrían utilizado la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Qué decir al respecto? Bienvenido. Hola, querido Frank, qué gusto estar nuevamente en este espacio. Esta semana ha sido movidita, ¿no? Llena de sorpresas, llena de noticias y esto da para el debate público. A ver, lo que ha dicho Verónica Zarauz es prácticamente lo que ya lo dijo en campaña, ¿no es cierto? Donde ella evidenció cómo fue manipulada por esta fiscal Diana Salazar en el año 2023 e incidió directamente en las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Yo recuerdo claramente que estábamos saliendo de una entrevista con una asambleísta que yo asesoraba en ese momento e inmediatamente nos enteramos de esta lamentable noticia que fue el asesinato de Fernando Villavicencio y ya prácticamente se orquestó una campaña de odio a través de las redes sociales donde culpaban directamente a la Revolución Ciudadana como el partícipe de este magnicidio y había campañas tanto en redes sociales, incluso ya fueron tan audaces estas personas que grafitearon todo Quito, ya responsabilizando de este horrendo crimen al movimiento de Rafael Correa, pero todo esto, como siempre, a la luz de los hechos y a la luz del tiempo se cae, ¿no? Se cae de una manera vil y la responsable de haber armado este teatro de manera oscura, como todas sus prácticas políticas, es la ex fiscal Diana Salazar, quien ahora goza de una beca en Argentina como embajadora. Vaya a saber qué hace la señora allá. Eso lo podemos discutir durante este programa. Este hecho, y para hacer una memoria histórica, ¿por qué es importante señalarlo? Porque en ese entonces la candidata Luisa González tenía las preferencias, incluso había encuestas que le daban más de el 42, Claro. 43% en intención de voto. Sin embargo, a raíz del asesinato o magnicidio de Fernando Villavicencio, fue que se le echó la culpa al correísmo y a su vez la candidata bajó estrepitosamente 8, 9, 10 puntos en intención de votos. Y esto es lo que se señala por parte de la Fiscalía. Pero yo te pregunto, Daniel, ¿cuál es la intención no solo de Lady Diana Salazar, sino de los que estaban en ese momento en el poder? Recordemos que se había, se había estado con una muerte cruzada por parte de el banquero Guillermo Lazo, entre otros actores. ¿Por qué es importante señalar esto para que la gente lo tenga presente? Es importante esto porque detrás del asesinato de Fernando Villavicencio hay muchas mafias de carácter político y también de carácter criminal. Y esto es una larga historia donde se revela cómo a través de que prácticamente lo hizo durante esos años de gestión Diana Salazar, derrumbó la institucionalidad del país y prácticamente le dio todo el permiso para que el narcotráfico y el crimen organizado puedan aquí gobernar en el Ecuador de Guillermo Lazo y de Daniel Noboa y de Lenín Moreno, ¿no? Y dentro de esta trama hay que revisar nada más cómo cuando ya se pudo visibilizar estos chats de Fernando Villavicencio, ahí había intercambios con esta fiscal Diana Salazar, donde ella le dijo textualmente a Fernando Villavicencio que le iba a ayudar para que se tramite un juicio favorable para sus intereses. Era una demanda que le estaban haciendo en contra de su hermano. Ustedes podrán recordar en estos chats que fueron promocionados hace un año más o menos atrás, y ahí se evidenciaba la máscara de esta fiscal Diana Salazar, ¿no? Y de también el occiso Fernando Villavicencio, que él tenía financiamiento de Copaco, que es un acaudalado magnate guayaquileño,
quien prácticamente le ordenaba en la comisión de fiscalización qué hacer, qué no hacer, a quién recibir y a quién no recibir, que incluso este magnate guayaquileño le envió 6 meses antes de que explote el caso León de Troya a tanto a Villavicencio como a Zurita esta información, evidenciando cómo las mafias albanesas operaban a través de Rubén Cherres en la campaña de Guillermo Lazo y también que prácticamente Cherres apadrinó a Javier Vera, quien era un ex ministro de este régimen que duró apenas unos años, ¿no? Pero como los honorables periodistas que eran Villavicencio y que es el señor Zurita, se casaron con esa información, ¿no? Así que prácticamente no hicieron absolutamente nada en relación a estos temas y ahí también en estos chats se revela cómo se habría incurrido en un supuesto delito de tráfico de influencias al colocar Villavicencio a sus amigos dentro de cargos públicos. Uno de estos, recuerdo que era el señor Juan Pablo Ruiz, que le dieron el cargo en la agencia de CNT regional de Manabí, porque era amigo de su novia, Janet Saltos, y eso prácticamente, ¿no? Y además algo tan deslesnable que la propia Diana Salazar le filtró una foto en la audiencia de la Corte Nacional de Justicia a Fernando Villavicencio antes de la intervención de Rafael Correa, ¿no? Así se manejaba este tipo de accionares de la fiscal Diana Salazar y obviamente esta señora con Villavicencio hicieron un daño terrible a la democracia y es por eso que ahora sale a la luz todos estos actos y es solamente esto, ¿no? Un poquito del pus que lleva dentro Salazar, que es prácticamente la manipulación de las elecciones del 2023, como tú bien dices, la candidata en ese entonces Luisa González tenía amplia ventaja por sobre los demás contendores, que me parece que el segundo que le seguía en ese momento a Luisa, me parece que era Jan Topic, y que les llevaba como 20 puntos, pero pasó esta catástrofe, prácticamente se derrumbó el apoyo a Luisa González, que hizo una campaña muy buena en esa primera vuelta del 2023 y tuvo que pasar a segunda vuelta con este actual presidente Daniel Noboa, porque él hizo un buen debate y obviamente lo que dice la señora Verónica Saraus, que Daniel Noboa es fruto del magnicidio de Fernando Villavicencio, porque no le conocía a nadie, y a raíz de esto, este presidente de cartón pudo visibilizarse a través de la opinión pública, y obviamente él, ni tonto ni perezoso, le dio esta embajada a Lady Diana Salazar. ¿Cómo fue manipulada las elecciones del año 2023 a raíz del magnicidio de Fernando Villavicencio? No, hay mucha aquí leña que cortar, ¿no? Recordemos lo que había en los chats del propio Fernando Villavicencio, que se hicieron públicos a través de una investigación de la Posta, y ahí un chat que yo recuerdo data del 21 de febrero del 2021, fue justamente durante ya el proceso electoral. En este caso me parece que era de Andrés Arauz, porque ella intervino no solamente en la campaña de Luisa González, sino también en la campaña de Andrés Arauz, ¿no? Donde prácticamente en el 2021 ya Lady Diana Salazar amenazaba a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, con allanar esta institución tras haber recibido esta alerta de fraude en medio de la disputa electoral, donde Yacu Pérez estaba peleándose la segunda vuelta con Guillermo Lazo, ¿no? Y finalmente Lazo pasó, lo que esto a todas luces data una intervención vomitiva por parte de esta fiscal Diana Salazar. Esto para ser antecedente que no fue únicamente en la campaña del 2023, ¿no? Sino también que ya esta actora política de oscuros intereses, oscurísimos intereses, también ejerció una presión en contra de las autoridades en el año 2021 y bueno, en el 2023 se pudo visibilizar a través de este chat, porque la Diana Salazar le envió prácticamente
este texto a Verónica Zarauz para que ella inculpe a la Revolución Ciudadana como la causante del magnicidio de su esposo. Y podemos ver que ya ha pasado prácticamente 2 años, el proceso lleva congelado ya mucho tiempo, al punto que la propia Zarauz tuvo que explotar porque había una manipulación flagrante donde él incluso no podía revisar cómo seguía el proceso judicial y quiénes eran los responsables de este acto tan atroz que fue el asesinato de Villavicencio. Y ahí comienza, ¿no?, esta disputa entre Zarauz con Diana Salazar y donde prácticamente ahí están tirándose los trapos sucios, ¿no? Tanto del 2023 y todo lo que hizo esta fiscal al decir que prácticamente le manipuló, que ella, Zarauz me refiero, que ella inculpó de una manera deslesnable porque no tenía las pruebas a la candidatura de Luisa González y en realidad todo esto fue orquestado nada más por estas oscuras fuerzas políticas y criminales que nos han situado ahora como el país más violento de América Latina y el segundo más violento del mundo, Frank. Y no estamos hablando de que solo en el 2023, recordemos que también en el 2021, cuando fue Arauz versus Guillermo Lazo, ahí se le llamó inclusive al fiscal general de Colombia, Barbosa. Recordarás, Daniel, que trataron de vincularlo con un supuesto financiamiento del ELN, a lo cual hasta el día de hoy no han logrado comprobar absolutamente nada. Pero, sin embargo, la noticia es la que caló e incluso hasta el día de hoy algunas personas replican esto. Sin embargo, cuando uno hace la contraposición, vemos que el que realmente ha recibido dinero del narcotráfico y de las mafias que operan en Europa, como la mafia albanesa, ha sido, creo, de Guillermo Lazo. ¿Qué decir al respecto de esta forma de jugar políticamente de Lady Diana Salazar para inmiscuirse y ser una actora política durante las diferentes campañas electorales que hemos tenido en Ecuador? No, es terrible, ¿no? Es terrible porque yo creo que un abogado o una abogada honorable no se van a ensuciar las manos con estos actos tan criminales como ha hecho Lady Diana Salazar. Y esto a todas luces deja visto tanto a la opinión pública como también para la memoria colectiva que este proceso del Trujidato, de haber puesto una autoridad con esa poca capacidad intelectual y moral, deja se le situó a través de Lenin Moreno en la peor época, ¿no? Porque esta señora debía fiscalizar a las mafias, al narcotráfico y al crimen organizado. Nanay no hizo absolutamente nada. Lady Diana Salazar. Y obviamente a través de esta selección a esta señora que sacó 10 sobre 20 como prueba para que sea fiscal de la nación, luego le ayudaron con una prueba oral donde se modificó incluso los cómputos de calificación y le entregaron a la fiscalía a esta señora y podemos ver cómo ella interfirió tanto en los procesos electorales del 2021, del 2023 y también en el 2025, ¿no? Cada vez que esta persona hacía allanamientos o se inventaba casos era para perjudicar a un actor político como fue la Revolución Ciudadana, pero cayó prácticamente en temas tan complejos y que a nosotros sí nos causa indignación, como por ejemplo el financiamiento de $3 millones a la campaña de Guillermo Lazo a través de la mafia albanesa, que ya fue expuesto a través de una investigación de la Posta, y fue por esto que se cayó este narcogobierno en el año 2023 y posteriormente fuimos a elecciones donde lamentablemente para dolor del pueblo ecuatoriano ganó el presidente Daniel Noboa, ¿no? Pero a ver, el tema del accionar de Diana Salazar en contubernio con Fernando Villavicencio, esto data de una larga historia. O si no, recordemos cómo el propio Villavicencio le dijo a Diana Salazar que le dé una mano en la denuncia de Santiago Cuesta por el presunto delito de lavado de activos en contra de su familia, que era un caso que tú debes recordar porque fue muy, muy, muy viralizado en redes sociales y expuesto a través de los medios de comunicación, donde Cuesta le decía a Villavicencio que lavó
o tuvo dinero injustificado por cerca de 12 a 14 millones de dólares. ¿Qué hizo Diana Salazar luego de que Villavicencio de una forma tan vomitiva le comprometió a que le dé una mano? El caso fue desvanecido, ¿no? Entonces, estos eran los accionares entre estas personas que se decían ser los defensores y los adalits de la justicia y en realidad son ídolos de barro y ahora podemos ver su podredumbre. Frente a estos escenarios, y dando ese breve contexto de cómo ha sido el actuar político de Lady Diana Salazar, que no ha fungido como fiscal general del Estado, sino como una perseguidora de adversarios políticos, y ya ni siquiera como adversarios, sino como enemigos. Porque bueno, ella ha actuado de manera política, no ha sido técnica, ha sacado 10 sobre 20 para llegar al cargo, sacó, mejor dicho, 10 sobre 20 para llegar al cargo. Acción Jurídica Popular demostró que ella había plagiado su tesis en más de un 45%, y no solo eso, sino el libro que había sacado también un plagio. En fin, una persona de un historial cuestionable, por decirlo menos. Frente a esto, Verónica Sarauz sale a decir nuevamente que Lady Diana Salazar le habría obligado para que ella mintiera sobre el asesinato de su esposo, Fernando Villavicencio. Y esta noticia vuelve a salir en estos días, y ella ya da nuevamente las luces de decir que ella manipuló las elecciones del 2023. ¿Cómo habría sido esta manipulación por parte de Lady Diana Salazar? Interferir. En el 2021 prácticamente armaron un show con este fiscal Barbosa, como tú bien mencionabas, y prácticamente mencionando que había dineros de las FARC que financiaban la campaña de Andrés Arauz. Y fue muy paradójico, ¿no? Porque el cantar de un ave, esto logra evidenciar que esto es una ficción, porque esta ave no reside en los lugares donde este grupo armado sabe colocar sus bases. Entonces se les cayó el teatro. Esa fue como la primera acción donde ella interfirió directamente en la campaña del 2021 en contra de la Revolución Ciudadana. En el 2023, que ya fue de una manera descarada, porque prácticamente se inventó un crimen, un magnicidio, responsabilizando a la Revolución Ciudadana, y en este último 2025, donde ella cogió el teléfono arrancharon el teléfono de Augusto Verduga y a través de adulterar chats, de exponer prácticamente conversaciones íntimas y de hacer lo que se les dé la gana, ellos comenzaron a deshonrar la imagen de Luisa González, ¿no? A través de este caso Ligados, me parece ver prácticamente que esta señora, en vez de controlar y fiscalizar e investigar a las mafias, al contrario, les hizo el juego a las mismas, ¿no? Y ahí es lo que Verónica Sarauz habla de esta manipulación. Y vámonos al 2023. Ella menciona que Noboa ni siquiera aparecía en el espectro político, o sea que Lady Diana Salazar, tras la muerte, el magnicidio de Fernando Villavicencio, como que trató de catapultar, o fue una consecuencia de aquello, el que alguien que ni siquiera aparecía en las encuestas como Noboa habría y llegó a la segunda vuelta. A ver, claro, ahí pasaron cosas que nunca se habían dado en la historia del Ecuador, ¿no? En primer término, el magnicidio de un candidato presidencial, esto fue inédito. Y obviamente esto también fue un golpe durísimo porque inculpó directamente a Diana Salazar a la Revolución Ciudadana. Luego de esto, un hecho inédito fue el debate, ¿no? Ese debate donde prácticamente durante el mismo o posteriormente al mismo, Daniel Noboa tuvo un repunte increíble en su imagen, ¿no? De favorable al punto que le bajó a su pana de Gazada, que es Jan Topic, y esto es inédito en la
historia del Ecuador. Nunca había pasado unos actos tan extraños que se dieron en esta contienda electoral que pasa uno en un millón. Y eso favoreció netamente a la candidatura de Daniel Noboa, ¿no? Donde prácticamente le asesinan a Fernando Villavicencio, la oposición y las mafias inculpan a la Revolución Ciudadana. A Daniel Noboa le va bien en el debate y logra un repunte brutal, creo que fueron 20 puntos que logró subir durante ese lapso tan pequeño que eran 2 semanas, porque ya luego del debate íbamos al voto y prácticamente le bajó a Jan Topic y digamos por un tema de estrategia, incluso Rafael Correa tuvo este rifa de Rafa con Jan Topic, donde él se expuso quién era, ¿no? Era un odiador de la Revolución Ciudadana, porque mucha gente estaba confundida, creía que él era parte o era un partido satelital que estaba dentro de las elecciones del 2023 y le asociaban con Rafael Correa, pero con esta disputa que tuvo en Twitter, tanto Correa como Topic, entonces ahí se cae, ¿no? Se cae, pero en las últimas horas, la imagen de Topic y ahí vuelve Luisa González a repuntar en las encuestas y por suerte logra entrar a segunda vuelta, pero es algo totalmente rarísimo que nunca se había dado, pero esto ya te da cuenta de lo que pueden hacer las mafias, de lo que puede hacer el crimen organizado para poner uno de los suyos ahí y para impedir a todas luces y a toda costa de que la revolución ciudadana vuelva al poder. ¿Cómo interpretar estas declaraciones que ha dado Verónica Zarauz? Y qué pena, estamos nuevamente con un pequeño lag. Vamos a ver si lo logramos superar. Hemos tenido más que en otras ocasiones. Perfecto. ¿Cómo interpretar estas declaraciones que ha dado Verónica Zarauz? ¿Es un momento de arrepentimiento quizás por haberle creído a la fiscal general del estado de ese entonces, Lady Diana Salazar? ¿O a qué se le podría atribuir quizás al dolor de no saber todavía qué fue lo que pasó con su ex esposo asesinado durante un proceso electoral? Solo ellas sabrán, ¿no? Por qué esta disputa, porque Verónica Sarauz no es que es correísta, ¿no? Es una ferviente anticorreísta, es una persona que en su momento hizo campaña en contra del proyecto de Rafael Correa, entonces me imagino que representa el asesinato de su ex esposo también debió calar muy fuerte, ¿no? Para que ella diga la verdad, pero ya después de 2 años, Frank, la verdad prácticamente debía ser transparentada durante ese mismo proceso electoral y que no quede ninguna duda de que la Revolución Ciudadana no tuvo nada que ver durante este episodio tan oscuro con la democracia, que fue el asesinato del candidato presidencial. Ya es muy tarde, ya pasaron más de 2 años. Ya prácticamente todavía no se sabe quiénes son los responsables ni El los daño ya está asesinos de hecho. Fernando Villavicencio. El daño ya está hecho. Y esto permitió y prácticamente catapultó de que este Nerón que ahora nos gobierna sea presidente de la República, ¿no? Así que ya es llover sobre mojado. Nunca sabremos quiénes son los responsables mientras estén estos gobiernos de derecha del asesinato de Fernando Villavicencio, porque detrás de este magnicidio incluso ya se reveló algunos indicios que pueden haber sido asociados con este grupo criminal Los Lobos, donde incluso ya había alertas de que iban a atentar en contra de Fernando Villavicencio. Ya había seguimiento por parte de la Policía Nacional, incluso ya pudieron dar un golpe para romper con esta estructura y que no se genere este asesinato, pero no hicieron nada de esto. Al contrario, la policía dejó hasta último momento que ocurran estos hechos, lo que causó la lamentable muerte de este personaje político. Y la gente que nos está siguiendo nos pide las declaraciones de Verónica Zarauz, así que les vamos a complacer, amigas y amigos, porque esto ha sido noticia Vox Populi hace poco nada más, tras las declaraciones
que nuevamente ratifican lo que dijo hace pocos meses también Verónica Sarauz sobre el asesinato de su ex esposo Fernando Villavicencio. Un asesinato que fue más político, fue utilizado, fue maniosado por un sinnúmero de factores, pero que al final, como suele decir un refrán, la verdad sale a la luz. Vamos a colocarlo a continuación para escuchar lo que dijo la propia Verónica Sarauz. Vamos a escucharlo en breves instantes. Hasta mientras ustedes, amigas y amigos, coméntenos, compartan la transmisión, díganos sus apreciaciones. Vemos algunos mensajes a través de en retrospectiva, ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Vamos a escuchar en breves instantes a la viuda de Villavicencio. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Vamos a ponerle play a continuación. Político de este país. Porque Diana Salazar usó el crimen de Fernando para manipular las elecciones, porque nosotros estábamos en medio de unas elecciones muy polarizadas, además, donde alguien tenía que salir a decir cualquier cosa, porque Daniel Noboa ni siquiera aparecía en el espectro político de este país mientras Fernando estaba vivo, pero él sale a la luz pública cuando matan a Fernando. Entonces, Daniel Noboa es producto del asesinato de Fernando Villavicencio. Y sí, yo no me he echado para atrás jamás. Yo voy a decir hasta el último día de mi vida que fue Diana Salazar la que me llamó a mí a decir estas cosas. Y ella manipuló el crimen y también manipuló las elecciones de aquella vez. Nadie espera que gane el correísmo, pero no tienen que manipular y peor, usar un crimen político como el de la magnitud de la que fue Fernando para beneficiar o no a cualquier candidato. Y de hecho, ella usó el crimen político de Fernando para ella beneficiarse después con el cargo que tiene actualmente. Que sí, si la policía hubiera actuado con un poco de transparencia y decencia, Fernando estaría vivo en este momento, porque no pueden negar la existencia de esta investigación que se venía llevando a cabo desde enero del 2023, que estaban detrás de esta banda de sicarios, porque no es que vinieron de Colombia como nos quisieron hacer pensar en el principio, o alguien fue a contratarles en Medellín o en Cali. No, ellos ya trabajaban aquí en. Han sido las apreciaciones de Verónica Sarauz en un medio de comunicación. Los dos temas que nos hacen falta, la beca que ha tenido Lady Diana Salazar en Argentina. Tras este hecho, todo apuntaría a que después de haberle ayudado, tal y como dice Verónica Sarauz, ella logró conseguir la embajada después de haber sido fiscal general de la nación. O sea, un toma y daca entre Noboa y Salazar. Sí, y no solamente es Novoa, ¿no? También era unos días antes de renunciar a la Fiscalía General del Estado y que luego le suceda a Toainga, que es prácticamente de la misma estructura organizada. Ella tiró al olvido, al olvido de la historia el caso León de Troya. Prácticamente ella también puso en el olvido el caso INA Paper de Lenín Moreno. Entonces, estos tres presidentes que tienen estrechas relaciones con la mafia, y desbocó luego de que el propio Daniel Noboa le coloque como embajadora de Ecuador en Argentina, ¿no? Vaya a saber cuál es el mérito de esta señora, cuando realmente tú para ser embajador debes tener idea de relaciones internacionales, pero son cuotas políticas, le premiaron, ¿no? Le premiaron por haber sido la causante de esta interferencia en las elecciones del 2021, en las elecciones del 2023 y en las elecciones del 2025, para inventarse también, no olvidemos de estos casos traídos de los cabellos, como el influjo psíquico, donde prácticamente no permitieron de que Rafael Correa sea candidato en las elecciones del 2021, que interfirió y que persiguió a un montón de personas de la Revolución Ciudadana. Y ya, pues este es el premio que estos malos gobiernos de derecha les dan a sus peones y a sus alfiles, que prácticamente han destruido la democracia en el país. Y mientras no tengamos una sociedad crítica, mientras no tengamos
procesos donde puedan estructurarse de verdad los sistemas de justicia, donde no exista democracia en este país. Diana Salazar va a continuar becada y todo lo que hizo en contra del pueblo ecuatoriano prácticamente no va a ser tramitado a nivel de justicia, ¿no? Va a salirse con las suyas. Y lo segundo, ¿qué decir de lo que Verónica Saraus asegura? Que la policía no hizo nada, que ya tenían los informes previos de que iban a atentar contra la vida de su esposo, Fernando Villavicencio, asesinado durante el proceso electoral del 2023. Sí, era un hecho, ¿no? Ya se pudo evidenciar, como dije al inicio de la entrevista, que la policía ya conocía las rutas, que la policía ya conocía incluso los financistas, de que todo este crimen se fue orquestando desde una cárcel de aquí del Ecuador y ya tenía incluso para dar el golpe y romper con estas estructuras. Sabían que estaban ubicados estos delincuentes, estos sicarios, en un barrio periférico de la ciudad de Quito, sabían cuáles eran sus rutas, pero prácticamente no intervinieron, al punto de que ahora quien dice ser un defensor de la justicia y de las buenas prácticas del Ecuador, como es el ex ministro de Guillermo Lazo, y que fue también, lamentablemente, le dieron un puesto importante en el gobierno de la Revolución Ciudadana para que esté ahí en el tema de la Policía Nacional. El, se me va ahora el nombre, Frank, pero él fue parte incluso del listado de asambleístas de Construye y él sale por Zapata, otra puerta. No, es Carrillo, él fue Carrizo, general incluso, Patricio Carrizo, Patricio Carrillo. exactamente. Patricio Carrizo en el mismo meeting que estaban con Fernando Villavicencio, él mágicamente sale por otra puerta, mientras Fernando Villavicencio sale por una puerta donde incluso no había el resguardo necesario. Este hombre que tenía incluso unas altas probabilidades de ser atacado, le dieron una camioneta que ni el mamarracho de Carlos Vera tenía. Fallaron los filtros, los dispositivos, no hicieron el trabajo adecuado, la seguridad de Villavicencio y de una forma terrible lo asesinan con un balazo en la cabeza y se salva de milagro una persona que estaba junto a él porque se agacha. Entonces, esto ya te deja vislumbrar que el crimen de Villavicencio no solamente es un tema de mafias, sino también tuvo la participación de la política. Si no, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes por dónde va a pasar Villavicencio? ¿Cuáles son las seguridades de Villavicencio? ¿Cuál es la camioneta que le iban a dar en ese momento al candidato presidencial? Y qué es lo más grave, ¿no? ¿Cómo lograron tener la agenda de él? Ahí sí es un caso que yo creo que se debe dar con la verdad, porque deja un montón de incógnitas que incluso la propia familia y la democracia y el pueblo ecuatoriano deben saber. Y cómo no olvidar, cómo no recordar el momento del meeting en ese coliseo y a Patricio Carrillo se lo ve nervioso, se lo ve inquieto, se lo ve con ganas ya de salir de ese meeting, recordaremos en ese instante. Y bueno, luego ya se vio lo que ocurrió. Posterior a ello, y bueno, ya hablamos de Verónica Saraus. ¿Qué decir de la forma en cómo a los gatilleros los fueron eliminando uno por uno? Incluso a uno de ellos, en vez de llevarle al hospital para sacarle información, más bien los llevaron a una unidad de policía comunitaria, si la memoria no me es esquiva, o a un centro policial, y ahí murió. No pudieron sacar nada de información y más bien el único testigo protegido trataron de hacerle hablar lo que ellos querían, más no lo que realmente había pasado. ¿Cómo interpretar esto? La mafia no deja cabo suelto y es bestial, ¿no? O sea, mientras, por ejemplo, nosotros vimos también este atentado donde murió un candidato a la presidencia en Colombia, hasta el último momento se preservó la vida de este jovencito, de este gatillero, pero aquí al contrario, le cogen.
al causante del asesinato de Villavicencio, posterior a esto le hieren. Y es tan atroz porque no respetaron ningún proceso que los propios policías le comienzan a patear cuando este hombre se estaba desangrando y le comienzan a agredir. Luego les llevan, me parece que fue a la Fiscalía General del Estado y este hombre estaba moribundo, cuando en realidad la labor era llevarle directamente a un centro de enfermería para que le curen y que posterior a esto este Claro, a hombre pueda flagrancia, contar la verdad. claro, a Claro, lo llevaron a flagrancia. flagrancia de la Fiscalía General del Estado y este hombre estaba desangrándose. Era un hombre, era un joven en realidad. Y luego de esto hacen el show, montan el show de que capturan a los organizadores del crimen de Villavicencio, le colocan en una cárcel que era dirigida en ese entonces por el régimen de Guillermo Lazo y todos mueren. Entonces, ¿cómo diablos? O sea, ¿cómo en un pensamiento racional tú puedes creer que el crimen lo hizo la Revolución Ciudadana, cuando en realidad les mataron a estos gatilleros dentro de una cárcel que era prácticamente custodiada por el régimen de Guillermo Lazo y a la persona que cometió este delito le pateaban, le prácticamente le vulneraron todos sus derechos, no les llevaron a una clínica, a un centro de salud para que le curen y luego de esto él cante y diga las verdades. Al contrario, le dejaron morir en la flagrancia de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ahí ves que fue un crimen perfecto para no dejar huellas, ¿no? Y cómo no recordar también esa manera casi similar de los capos de la mafia. Hay una serie buenísima que le recomiendo y se llama Breaking Bad. Ahí en una de las partes, Walter White hace precisamente eso, les hace morir en un momento a la mayoría de los testigos que podían haberlo culpado a Walter White. Eso es algo similar a lo que se vivió aquí en la muerte y asesinato, mejor dicho, de Fernando Villavicencio. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de esto que nuevamente ratifica Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio, sobre que Lady Diana Salazar habría manipulado las elecciones a raíz del magnicidio de Villavicencio? No, esto deja ya un capítulo muy oscuro en la historia democrática del Ecuador, porque aquí tú puedes ver que están coordinados de una manera atroz el poder económico, el poder político y el poder criminal, y hacen un solo puño para que la revolución ciudadana no pueda volver al poder, porque obviamente es el único movimiento y es el único partido que realmente combatió y combatiría en el caso de volver a tener la presidencia de la República a estas élites mafiosas. Y es un caso que prácticamente resume lo que ha sido estos 8 años de destrucción a toda democracia posible aquí en el país, porque ya no respetan ni la condición de un candidato presidencial, ya no respetan incluso la vida de una persona que era un aliado, porque Villavicencio era el más ferviente anticorreísta y no les tembló la mano, no les tembló la mano en posiblemente asesinarlo. ¿Y por qué lo digo posiblemente? Porque ya les expliqué cómo dentro de la propia cárcel de Guillermo Lazo mataron a los gatilleros cuando incluso debían precautelar su vida y que incluso cuando ya le capturan al partícipe del asesinato de Villavicencio, le comienzan a patear. Qué pena, volvimos a Yo tener. creo que esto nos deja un capítulo muy triste en la historia ecuatoriana, donde se puede mostrar que la fecha, el narcotráfico y las élites económicas son capaces de todo para que no vuelva la democracia en este país. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política.